Buenos días, Marcela, Adri, ¿cómo les va? Mariela, ¿me pueden comentar cómo se escucha? Perfecto, gracias. Hola, Leonor, buen día. Vamos a apagar la luz esta. Así. Hola, colega, ¿cómo estás, Leandro? Bueno, muy bien. Otro encuentro más de las 11 de la mañana. Les recuerdo que la práctica que hacemos a las 11 de la mañana fundamentalmente está orientada a la educación para la práctica de mindfulness o mindfulness 2.0, que es lo que estamos haciendo, no solamente es mindfulness. Incorporamos aspectos de las neurociencias, como lo venimos haciendo a diario, sobre todo con lo que tiene que ver con el sistema de logro, corteza orbitofrontal, el sistema de alarma mediado por la adrenalina, noradrenalina y cortisol, ubicado en la amígdala, y el sistema de cobijo, guarda o protección o de seguridad, no importa cómo lo llamemos, ubicado en la zona de la corteza cingulada anterior. Más adelante vamos a avanzar un poco más sobre lo que es el sistema límbico y les recuerdo para los nuevos, dentro del cerebro, de nuestro cerebro, nos encontramos con tres estructuras puestas en orden de jerarquía. La más primigenia, la más antigua, es una estructura que compartimos con los reptiles. En esa estructura compartida con los reptiles no está el afecto, lo que está sí es la seguridad, pero no el desarrollo del afecto. Y en nuestro cerebro se encuentra en las zonas muy profundas y tiene que ver con el instinto. ¿Qué es el instinto? Alimento, reproducción, seguridad y defensa de lo que es el territorio. Poco más es eso. Sobre esta estructura primitiva, donde nosotros tenemos ciertos, se llaman núcleos grises, y corresponde a la parte del tronco cerebral, está luego lo que es el cerebro del mamífero. Como nosotros venimos, también tenemos una estructura que proviene de allí y compartimos lo de los reptiles por una cuestión filogenética. El cerebro del mamífero, aparte de lo ya dicho del cerebro del reptil, donde lo instintivo, que tiene que ver con el sexo, la reproducción, el alimento, la seguridad y el territorio, cuando hablamos del cerebro del mamífero, a esto le sumamos algo así como el afecto. Ustedes verán en una leona cuidando al leoncito, a la perra, cuidando al perrito, o una mona. Así lo vemos de modo patente, o una cebra, cuidando al cachorro, a la cría. Luego, sobre estas dos estructuras, hace unos 100.000 años, independientemente de los homínidos superiores, que luego fueron abortados, ¿vieron como cuando cuando empiezan a nacer los frutos, que no todos llegan a la madurez? Hay abortos espontáneos, bueno, hay abortos espontáneos de las distintas ramas de los homínidos superiores. Así el Australopithecus, los primeros Homo sapiens, el hombre de Neandertal, y estos pequeños experimentos que fue realizando la naturaleza, no llegaron, no avanzaron.
Y después de pronto, a los que nadie apostaba, quizás los más débiles, cuando el clima fue propicio, fue desarrollándose y apareció más o menos algo así como lo que conocemos hoy como el Homo sapiens sapiens. Ponele, ponele. Les digo esto, ponele, porque nosotros no encontramos, lo comento a diario, ni cucarachas homicidas, ni cucarachas genocidas, ni leones genocidas, ni monos genocidas. Solamente el Homo sapiens sapiens. ¿Y qué es lo que nos diferencia de los otros, del mamífero, por ejemplo? Entonces queda en claro que nosotros dentro nuestro subyace una estructura de reptil, donde se basan los instintos, luego sobre eso se asienta algo como el afecto, y luego aparece la corteza orbitofrontal, donde aparece un sistema de logros y sobre todo y fundamentalmente el símbolo. Lo simbólico. Lo simbólico puede ser la imagen, puede ser la palabra, oral o escrita, y por supuesto la escritura. Pero el símbolo es lo que nos diferenció a nosotros de las otras especies. Poder simbolizar la realidad. El problema es que nos comemos el viaje creyendo luego que estos símbolos que fueron creados hace 100.000 años, 100.000 años. Cultura hay, o lo que nosotros manejamos como cultura, hace unos 10.000 aparentemente. Y más o menos con el dominio del fuego hará unos 12.000. Cristo, Buda, 2.500, 2.000 años hace. Por lo tanto, lo simbólico es absolutamente reciente dentro de la escala zoológica. Y lo simbólico nos diferenció, nos permitió comunicarnos realidad, operar sobre una realidad aunque no estuviese, eso es la anticipación al futuro. Aprender de los pasados es la tristeza por lo que pasó, pero el aprendizaje que viene subsecuente. No obstante ello, decíamos, ayer creo que fue cuando cerramos el taller de neurociencias y mindfulness 2.0, que es muy posible que el mayor depredador que hoy exista no sea el coronavirus, sino nuestra propia mente y cómo nos pensamos en el mundo y cómo continuamos amasando estructuras heredadas, estructuras familiares y culturales que nos permiten de algún modo estar en el mundo y nos brindan un vehículo, un chasis, con su motor y sus limitaciones, para que nosotros exploremos el mundo. Pero ¿qué sucede? Cuando la gente llega a la consulta, obviamente que después de 50, 60 años que te han hecho un regalo, medio como que el regalo está obsoleto. O yo les pregunto a ustedes, ¿usan ustedes regalos de hace 50 o 60 años? ¿Algún calzado quizás? Imagínense ustedes un pie, pongámosle 42. Pongámosle 42. Y yo tengo 60 años. Hoy por hoy ese pie calza 42. Sin embargo, como alguna vez me fue útil un calzado número 30, cuando tenía 9 años y me encantó, imagínense el sufrimiento que es para mí seguirlo usando a los 60 cuando tengo una pata de 42. Hay 12 números de diferencia. Hay 12 razones, como mínimo, para sufrir. Es lo mismo que pasa con el ego. El ego es una estructura que nos donaron nuestros padres de modo no consciente. Nos donaron el molde, nosotros los construimos.
en base a nuestra biología. Entonces, en base a ese molde, que está en los primeros años de edad, es como se estructura nuestro mundo cognitivo. Si nuestro mundo cognitivo fue el molde que nos brindaron nuestros padres y la cultura y eventos, porque ojo, salvo algunos padres patológicos, que los hay, pero si no, la mayoría de los padres no busca ni embromarse la vida a ellos, ni cagarle la vida al hijo. Sin embargo, por ahí las cosas no salen tan bien. Ni hablemos de una guerra, ni hablemos de un homicidio, o ni hablemos de un abuso sexual o físico. Y menos aún en el seno de la familia, en lo que llamamos el santuario. Entonces, nosotros pretendemos seguir usando una estructura como un zapato calzado 30, cuando yo tengo luego 60 años y calzo 42. Esta estructura, este molde para el ego que nos donaron nuestras familias, la cultura, y eso han hecho sus padres y los padres de sus padres y los padres de los padres de sus padres. ¿Para qué? Para dos cosas. Lo que hace a la humanidad compartida. Tratar de salir del sufrimiento, y tratar de ser lo más felices que podamos. Todos compartimos esa misma historia. Desde nosotros, el Papa, Mauricio, Cristina, Bolsonaro, Maduro, Chávez, en los Emiratos Árabes. Todos pretendemos esto. No obstante ello, debemos que recordar que el símbolo, la palabra, muchas veces es lo que confunde. O se han puesto a pensar, si mi mucho es tu mucho, si mi poco es tu poco. Bien, posiblemente cuando Hitler buscaba invadir Polonia, seguramente que su poca Alemania no tenía que ver con la mucha Alemania que pensaban los polacos. Y así empezó la Weltkrieg o la Guerra Relámpago. Bien, les agradezco muchísimo. A ver, dice Ricardo, ¿la conciencia existió desde el comienzo o fue parte de la evolución? Muy buena pregunta, Ricardo. Muy buena pregunta. Miren, lo vamos a ver más en compasión y por supuesto a esto en particular lo vamos a ver en prácticas meditativas deconstructivas no duales. Nosotros hay una conciencia que nos es propia de nuestra historia, de nuestra biología, pero a su vez esa conciencia individual que está sesgada, viciada desde nuestra cultura, nuestra formación, y lo que hacemos hoy por hoy en la práctica meditativa es tratar de observarla. Pero esa conciencia a la cual yo me refiero, sin ningún pensamiento, más allá de los símbolos, ¿significa eso? Sin ningún pensamiento frente mío, es lo más próximo que yo voy a poder estar a lo que sería la conciencia tipo célula madre. Porque hay un cierto orden que nosotros desconocemos, algunos le llaman Dios, otro cosmos, otra naturaleza, que cumple reglas que no tienen que ver con lo que nosotros llamamos determinismo. Ah, está escrito mi destino, no para nada. No se coman ese viaje, porque esa es la cómoda, aunque la pasen para la mierda. Aunque la pasen mal, esa es la cómoda. Entonces, volviendo a esto de la conciencia que preguntaba Ricardo, sí hay una conciencia que es individual, ¿sí? Y esa conciencia individual es como que apenas se asoma cada tanto, tratando de avistar desde la no búsqueda consciente esa otra conciencia llamada conciencia madre o célula madre, por otro llamado Dios, llamado cosmos. Este modo de acercarnos y de husmear más allá del mundo de lo cognoscible y de los símbolos es lo que en otro momento fue lo que se denominaba religare. Un modo de religar
la separatidad del sujeto, es pasando a la conciencia 2, a la conciencia del sujeto observador o de la conciencia testigo. Ni hablemos de la conciencia dual, pero por lo menos en la conciencia observador o de la conciencia testigo. De ese modo vamos a asomarnos. En términos del budismo zen, a esto, valga la redundancia, se le denomina así. ¿Cómo es? Cuando se refieren a esto, un maestro puede o golpear el piso o quizás simplemente tocar la campana. ¿Por qué? Porque de esa conciencia, generalmente, o a esa conciencia, no se la puede narrar. Es inenarrable. Solamente se la habita como experiencia. Y cuando sean conscientes o razonen del hecho de haber presenciado eso, siempre, recuérdenlo ustedes, lo van a hacer en tiempo de pasado. Porque cuando se den cuenta que están allí, automáticamente no están más. Mira, Ricardo, la verdad que eso no lo sabemos. Y si es esa conciencia que nos diferencia de los otros animales, es una conciencia, o la mente, podríamos decirlo simbólico, que nos caga la vida. Porque diferenciarnos de los otros en el sentido zoológico, la verdad que no habla muy bien de nosotros. Miren todas las cosas que necesitamos, miren a su alrededor. Heladeras, cocinas, luz, generadores, cañerías. Y el resto de la naturaleza funciona sin ningún tipo de costo extra. Todo esto que tenemos nosotros es por nuestra alta vulnerabilidad y por la utilización del símbolo. Si no, yo les pregunto, cuando ustedes tenían, no sé, 8 años o 10, ¿cuántas camisas tenía su papá? ¿Cuántos pantalones? ¿Cuántos trajes? ¿Cuántos vestidos tenía su mamá? Piensen ahora en todo lo que usan. ¿Es por la necesidad o es por el símbolo que se usa determinado tipo de ropa? Bien, aquí quiero agradecer profundamente a un par de personas que me escribieron sobre la aceptación. Luego de enfermedades de 2 de sus familiares referidos al consumo, despertar a la realidad de que esa es su realidad es sumamente duro. Y reconocer que antes del taller estaba con un nivel de ansiedad 8 o 9, con una altísima sensación de inseguridad. Y luego de unas semanas de práctica continua, eso sí, y de observancia, poder encontrarse aceptando las cosas tal cual son y digiriendo quizás una separación en términos de valentía, en términos de aceptación radical, mi aplauso. Mi aplauso. Porque se dio cuenta que las manos que necesita no están depositadas en los de afuera, sino que están en el extremo de sus brazos. Muy bien. Después, Lore, de Florencia, dice, ¿cuál es la diferencia entre conciencia y conciencia? La que acabo de explicar, Lore. Lo que... Bien, eso que vos llamas conciencia universal sería a donde nosotros nos asomamos con la práctica. Por eso muchos no hablan de eso. Sin embargo, hay tratados y libros escritos, aún en el budismo, sobre eso. Así que de eso no se habla, pero al mismo tiempo se lo refiere. Pero no hay que comerse el viaje, que el método para referirse es eso.
En el psicoanálisis sería algo así como el ello. ¿Vieron que está el yo, el super yo? Bien, y después está el ello. En el budismo se llama el esto. Otros le llaman Dios, otros le llaman conciencia madre, otros le llaman cosmos, otros le llaman universo, otros le llaman la nada. Les cuento que esos que la llaman la nada, hay un error conceptual, porque de la nada, nada surge. Y de lo que se es, nada pasa a la nada. ¿O ustedes creen que cuando alguien muere, pasa a ser nada? Pasará a ser nada en función del apego que hayamos tenido en que no tenemos ese cuerpo para querer, para tocar. Y no lo digo en sentido peyorativo, sino que lo digo en un nivel de conciencia ordinaria, común, de la gente que está en la calle, al cual nosotros practicantes podemos ir y salir. Cuando nos demos cuenta que estamos sufriendo, debemos volver a la conciencia testigo. Por lo tanto, esa llamada conciencia universal es el ello, es el esto, es lo que se señala. Por eso, sobre el ello en particular, sobre el esto en particular del budismo zen y de los otros budismos, en el budismo tibetano se llama la conciencia sutil. Por eso el existencialismo, donde si te morís, es la nada absoluta. En el budismo decimos, pará un cacho, ¿qué te pasa? ¿Cómo que es la nada absoluta? O la consecuencia de tus actos no continúa más allá que vos te hayas muerto. O ustedes no recuerdan con afecto quizás a tíos, abuelos, padres, porque nosotros somos la consecuencia también de sus actos. Ni hablemos que han cogido, porque si no, no estaríamos aquí. Cuando miran su mano, ¿qué ven? Ay, veo uñas, veo huellas digitales, pero ¿cómo llegó tu mano ahí? Bueno, llegó mi mano porque nací. Y generalmente no salimos de ese concepto, porque yo nací. De pedo, como el rato. Ah, sí, veo a mi mamá y a mi papá acá también. Concepto de interser, principio de interser. Bien, ¿y quién más está? Bueno, están mis abuelos, mis tatarabuelos, pero no salimos de la estructura egótica de entender que el Homo sapiens sapiens, y sobre todo yo y mi familia, somos una corriente de continuidad. Entonces, luego cuando más de uno se emociona, cuando puede recordar y reconocer que su mano está ahí porque toda su familia está allí, este tipo de ejercicio ayuda muchísimo para el duelo. Ayuda muchísimo para el duelo. No obstante ello, en la práctica del Zen, del budismo en general, sobre todo el Zen, tratamos de lo que se llama golpear la mente del discípulo. ¿Y cómo se golpea? Con cariño, con afecto y con paciencia, fundamentalmente. ¿Y qué significa golpear la mente? Es como que le sacas la otra pata de la silla. Cuando parece que la tiene, se la volvés a sacar, para que nuevamente vuelva a trabajar. Y le decís, pero solamente está tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu tatarabuelo que vino de Ucrania, de Alemania, de Polonia, de Italia, de España. Y sí, doctor, ¿quién más quiere que esté? Y le digo, ¿pero de dónde venimos los humanos? De los homínidos. Entonces también está esa filogenia. ¿Y los homínidos de dónde surgen? Parte de los mamíferos. ¿Y dónde surge todo eso? De una diferenciación en algún momento de un reptil y antes de un pez. Ah, wow. O sea que todo eso está en mí para que yo en este momento esté aquí. Por supuesto, y te falta una gran parte. ¿Qué parte? Te dicen. Bien, ¿ves la lechuga cuando ves tu mano? ¿What? Ya bastante con que veo la nube cuando hago así. ¿Pero qué? ¿La lechuga en mi mano? Bien.
Si vos tienes en cuenta de que la nube está aquí en tu mano y la puedes palpar, como pueden, hagan ustedes esto. Métanse la mano en el dedo en la lengua y palpen. Y cuando palpen, no es que imaginen, están palpando la nube. Pero Julio, la nube no se puede palpar, sí, de modo evidente. Pero de modo profundo está la nube para vos poder palparla. Entonces, aparece la lechuga que te comiste la semana pasada y que te alimentó. Y aparece el ternero que te comiste. Y aparece el dióxido de carbono que exhalaste y el oxígeno que tomaste de los árboles. Y allí se realiza el principio de interser. Bien, estoy tratando de leer algunos comentarios. Cuando dice el ello, en psicología se refiere al deseo, a lo instintual. Bien, entonces vamos más allá de eso, porque siempre está relacionado con uno, fíjense ustedes. ¿Eh? Hay que salir de la carcasa del, del sujeto. ¿Mm? La humanidad compartida. Muy bien, perfecto. Vamos a la práctica entonces. Les recuerdo, ladies and gentlemen, que para hablar y entender y desear seguir practicando, estamos utilizando esto que está acá. El deseo de la práctica está acá. Cuando noto que sufro, se ha despertado la amígdala. Y entre el diálogo de una y de otro, y estoy describiendo el cerebro de cualquiera de ustedes que podemos considerar obviamente como practicantes, recordamos que necesitamos desarrollar esto que está aquí. Desarrollar la práctica desde la corteza cingulada anterior nos permite estimular esta área que está aquí un poquito por delante, que son centros autonómicos del sistema nervioso simpático y parasimpático. Para los que no lo sepan, el sistema nervioso puede dividirse también en un sistema nervioso de la vida en relación con los demás. Por ejemplo, si ustedes lo desean, lo practicamos en este momento. Cierren los párpados, levanten la mano, cualquiera. Abran los ojos, abran la boca, inclinen la cabeza, inclinen el tronco. Ahora levanten la cabeza, ahora levanten el tronco. Abran los párpados. Eso que han realizado ustedes tiene que ver con lo que se llama sistema nervioso de la vida en relación. Es un sistema nervioso que depende de la voluntad. Ahora, con los párpados cerrados, les ruego que detengan el latido cardíaco y detengan la respiración por 10 minutos. Inhiban voluntariamente la formación de saliva. Inhiban los movimientos intestinales. Abran los párpados. Por supuesto que no lo van a lograr. Eso está generado por controles que tienen que ver con esto que está aquí y con estructuras basales del cerebro. Es lo más primitivo y fuera de la voluntad que tenemos. Por eso la práctica debe ir fundada en aspectos que no tengan que ver con la voluntad del sujeto. Por eso atendemos a la respiración, porque la respiración es autonómica. Por supuesto que es imposible. Por eso se llama sistema nervioso autónomo. Bien, entonces les pido por favor que cierren los párpados y vamos a practicar.
Nos ponemos de pie. Esta vez no va a ser sentados. Los que tengan dificultad con el equilibrio pueden tomarse de una silla o del borde de la mesa. Pero necesito en la medida de lo posible parados, si no, está todo bien sentados. Los brazos se cruzan por frente de nuestro abdomen, a la altura de la boca del estómago, la mano izquierda dentro de la mano derecha. Las plantas de los pies separadas más o menos a la misma altura de la cadera. No los pies juntos, sino vamos a perder el equilibrio. Y ahora, desde esta postura inusual habitualmente para la práctica meditativa, y les cuento que cada día va a ser más creativa, vamos nuevamente a cerrar los párpados y vamos a observar la posición corporal. Vamos a observar lo recto de la espalda. Y mientras hacemos esto, observamos cuando nuestro cuerpo quiere inhalar y exhalar. Inhalamos y exhalamos sin intervenir en la mecánica respiratoria, como si estuviésemos viendo un paisaje. A partir de ahora, el paisaje en Mindfulness 2.0, nuestro paisaje es el cuerpo-mente. Lo vamos a llamar así para que sepan que no hay dos cosas. Es la observación del cuerpo-mente. Luego esto lo vamos a extender a la habitación, a los sonidos que provengan de afuera. Mientras tanto, quiero que observen, mientras estamos de pie, cómo nuestro cuerpo quiere inhalar y quiere exhalar. Los que lo deseen pueden continuar sentados. Los que tengan dificultades con el equilibrio, tómense de la mesa, por favor, o de alguna silla. Las plantas de los pies abiertas al menos debajo de sus caderas. Nunca los pies juntos. Los hombros hacia atrás. Y las manos, en lo posible, la izquierda dentro de la derecha, a la altura del epigastrio, del centro de la boca del estómago, como se dice. Quienes lo quieran o lo necesiten, pueden entreabrir un poquito los párpados, siempre con una mirada que solamente se apoya a 45 grados nuestro. No levantamos la vista para ver nada. Simplemente apenas entra un poquito de luz. Eso solo da más equilibrio.
estamos observando cómo, sin establecer conductas voluntarias más allá del equilibrio, dejamos que el sistema nervioso autónomo y no el de la vida en relación maneje la frecuencia respiratoria. No interferimos voluntariamente, por lo tanto dejamos que el cuerpo se relaje. Sostenemos el equilibrio. Los que lo necesiten, por favor, tómense de una silla o del borde de la mesa, y quienes no, realicen la práctica sentados. Siempre observando la mecánica respiratoria sin interferir. Para los nuevos, ese espacio de vacío o de nada que se abre frente nuestro es lo que se llama conciencia. Inhalamos y exhalamos hacia y desde ese espacio de conciencia. Ese espacio de conciencia que se abre frente a nosotros cuando cerramos los párpados, o bien cuando los abrimos, cuando los abrimos. Y al abrirnos, la vista, como si fuera la mirada, como si fuera un haz de luz de una linterna, simplemente ilumina todo, se apoya en todo, pero a nada se adhiere. No cambia de intensidad la luz de la linterna si pasamos por encima de un pañal sucio o si pasamos por arriba de un plato delicioso de comida o de la mirada de un niño o del cadáver del perro o de un sapo muerto. El haz de luz no discrimina. Así la práctica meditativa les va a permitir llevar ese estado de conciencia a la vida ordinaria y nos vamos a dar cuenta de que estamos practicando cuando no estemos juzgando. Por lo tanto, nuestra mirada va a observar sin predilección como el haz de la linterna. No importa lo que alumbre, a nada se adhiere. Si eso hace el haz de luz de la linterna, eso o esa es la metáfora referida a nuestra conciencia individual. Debemos esforzarnos para que esa conciencia individual no discrimine entre el amigo, enemigo, familiar o persona indiferente. Tampoco discrimina situaciones
acepta todo de modo radical, tal cual nos enseñó esta compañera hoy, que quizás en muchos años pudo abrir los párpados y observar lo que es. No hay otra cosa que lo que es. Y con amoroso cuidado y paciencia, quizás despedirse de aquellas relaciones tóxicas, no de las personas, pero sí de la relación tóxica que sostenía contra viento y marea. Los otros días me contaba un paciente, un señor de Colombia, que se había dado cuenta de que el modo de relacionarse con las personas, tratando de entregar el máximo por lo que él consideraba amor, se había dado cuenta de que ese modo de autoinmolarse por lo que él consideraba el amor verdadero, así lo decía, estaba directamente relacionado con una situación de abuso sexual en el seno de su familia cuando tenía 4 años. Así es como nos confundimos. Volvemos a la exhalación, volvemos a la postura. A los que tengan los párpados cerrados, les ruego que entreabran los párpados, al menos en 45 grados, y a los que no, y los que se animen, abran los párpados, observen todo como si fuera un haz de luz que todo lo observa, todo lo ilumina y a nada discrimina. Ese es el modo de llevar la conciencia individual de la cual hablaba Ricardo, esta conciencia percibida por nosotros en esta especie de cápsula que somos, y por supuesto será una conciencia que nos diferencia y generalmente les podría decir nos diferencia y no para bien del resto de los seres. Observamos la mesa, quizás un jarrón, el televisor, la pared, un cuadro, nuestras manos, y tratamos de observar todo con ecuanimidad, sabiduría, compasión, sin ignorancia, sin apego y sin aversión, sabiendo de la impermanencia o la transitoriedad de los fenómenos, no olvidando el principio de interser y mucho menos el de interpenetración. De este modo, ¿para qué nos sirve recordar esto mientras miramos las cosas? También se aplica para los pensamientos. Lo realizamos para que todos estos principios nos lleven al famoso y último principio llamado de ayoidad o ausencia del ego. De este modo pasamos de la conciencia 1 a la conciencia 2 y luego, con la práctica, ojalá pasemos a la conciencia 3 o conciencia no dual. Con los párpados abiertos, llevamos las manos al rostro y volvemos a tomar asiento. Bueno,
Bienvenidos los nuevos. Un gusto recibirlos en el grupo de practicantes de las 11, que es más o menos el mismo de las 19, salvo los lunes, martes y miércoles que hacemos un taller, el que ha finalizado y está disponible para ustedes en versión de video y una entrevista individual conmigo. Es el de Mindfulness, basado en la atención focalizada y en la monitorización abierta. Lo que vamos a realizar a partir del lunes próximo es el taller de compasión. En el mes, y ese taller de compasión se va a desarrollar durante todo el mes de junio. En el mes de julio vamos a trabajar sobre meditación deconstructiva no dual. Y en el mes de agosto, con el protocolo de respiración lenta para manejo de la hipertensión arterial primaria y el estrés. Esta no la habías hecho, Ricardo, ¿eh? ¿Y eso que hace cuánto que estás? 7 años, 8 con nosotros. Tal cual, ladies and gentlemen, esta es la práctica. Si no, no podemos quedarnos sentados todo el tiempo con los párpados cerrados observando la conciencia. Hay que llevar la conciencia cuando hacemos pis y caca, cuando sacamos un piojo, cuando manejamos el auto. Acuérdense de las 4 puertas antes de abrir la boca. Las 4 puertas para los nuevos son: ¿es verdad lo que voy a decir? Primera puerta. ¿Es oportuno? Segunda puerta. ¿Ayuda a alguien? Tercera puerta. ¿Mejora el silencio? Cuarta puerta. Si no pasa a las 4 puertas, este es un modo de práctica. Se llama cuidar el silencio. Por supuesto, Elsa, no hay ningún problema. Un cordial saludo. Nos vemos esta tarde a las 19 por aquí. Chao.